El primer capítulo del Evangelio según San Juan nos habla del llamado al discipulado. Ese es nuestro tema para hoy, aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Como ustedes saben, la historia de Jesús se narra en 4 ocasiones. Tenemos el relato de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Es un solo mensaje del Evangelio, pero ese solo mensaje del Evangelio se recoge en 4 documentos. Y cada uno de esos documentos se llama el Evangelio. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio según San Juan. Tiene que quedar claro que hay un solo mensaje. Lo que tenemos son 4 versiones sobre la vida de Jesús. Ese único mensaje del Evangelio nos indica que Jesús comenzó su ministerio terrenal. Y los evangelios todos concuerdan en que Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio terrenal, fue bautizado. Jesús fue bautizado. La palabra del Señor entonces comienza hablando del ministerio del Bautista. Y yo quiero que usted entienda algo. El bautismo no era común en el judaísmo. Los judíos no se bautizaban. Entonces usted me va a preguntar, ¿y si los judíos no se bautizaban, por qué Juan el Bautista bautizaba? Pues déjeme explicarle. Los judíos no se bautizaban. Los judíos, si cometían algún pecado, se hacían un baño ritual. Y ese baño ritual se supone que les purificara de la maldad. Claro está, el agua no purifica, Dios es el que purifica. Y cuando uno hacía el ritual, pues de manera simbólica, el agua se relacionaba con el perdón que uno recibía de parte de Dios. Quienes sí se bautizaban era cuando una persona extranjera, cuando un hombre extranjero venía y se hacía judío, esa persona entonces era bautizada. Los judíos tenían unas piletas de agua. Es una cuestión bien interesante. Esa pileta tenía que tener ciertas dimensiones que los rabinos indicaban. Y entonces se llenaba con agua de lluvia. No podía ser agua de cubeta. Usted no podía ir y traerla en una cubeta. Tenía que hacer una canaleta para que cuando lloviera, el agua de lluvia, sin ser tocada por mano, llenara esa pileta. Y esa pileta bautismal se llamaba un mikve. Los fariseos tenían unas en la casa, pero la mayor parte de la gente pobre no podía tener una, así que iban al templo donde estaban estas piletas rituales. ¿Qué pasa? Le acabo de decir que quienes únicos se bautizaban por primera vez para indicar que se arrepentían de su vida pasada y entraban a la vida nueva, ¿era quiénes? Los extranjeros que se hacían judíos. Cuando Juan el Bautista empieza a decirle a todo el mundo que se bautice, ¿sabe lo que está diciendo? Que todo Israel estaba en pecado y que todo Israel se tenía que convertir, y era que como si todos fueran paganos y tuvieran que venir de nuevo a Dios. Usted se puede imaginar que ese mensaje cayó de la patada a los líderes religiosos, porque los líderes religiosos entendían que Juan les estaba diciendo que eran impíos, malos y pecadores, las 3 cosas. Pero Juan persistía llamando al arrepentimiento. Y cuando la gente le decía, mira, don Juan, nosotros no nos tenemos que bautizar porque nosotros no somos extranjeros, somos hijos de Abraham. ¿Qué contestaba Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, que el mensaje de Juan era un mensaje radical de arrepentimiento, de decir que el pueblo había caído en pecado y de decir que el pueblo necesitaba un toque especial de la gracia de Dios. Amén.
día, Jesús se aparece a ser bautizado. Tan pronto Juan el Bautista lo ve, como él tenía discernimiento espiritual, él sabe que en Jesús hay algo especial. Él sabe que la plenitud de la deidad habita en él. Él sabe que quien se acerca es Dios hecho ser humano. Es la palabra de Dios hecha ser humano. Y por lo tanto, cuando él llega, dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo: de este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista se da cuenta que Jesús es el Mesías enviado por Dios para la salvación del ser humano. Y dice que Él es el que bautiza no con agua, sino con Espíritu Santo, con el fuego que desciende de parte de Dios. E inmediatamente le dice a sus seguidores que tienen que seguir a Jesús. Esto es importante porque había algunas personas que pensaban que Juan el Bautista era el Cristo y pensaban que él era el Mesías. Pero Juan claramente dice que él no es el Mesías. Si usted va al capítulo 3, más adelante le van a preguntar a él cuál es su rol. Y él dice: mire, yo soy como el amigo del novio que se regocija en las bodas. O sea, yo no soy el Mesías, soy uno de los amigos del Mesías que me gozo en que Jesús es el Señor. Cuando vamos al capítulo 1, versículo 35, se nos dice que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Versículo 36, y que cuando vio a Jesús pasar, una vez más dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Le está diciendo a sus discípulos que lo sigan. Le están diciendo a los discípulos que vayan con él. Y cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, pues claro está, van donde Jesús. Van donde Jesús. Y empiezan a buscarle conversación. Y le dicen: ¿qué buscas? ¿Dónde te hospedas? Empiezan a buscarle conversación. Jesús le pregunta qué buscan. Y ellos le preguntan que dónde él se está quedando, dónde él se hospeda, dónde él vive, para ir a hablar con él, para escucharle. Entonces Jesús le dice una frase muy interesante. Le dice: ven y ve. Vengan y vean. ¿Por qué Jesús no sencillamente le da una explicación y ya? ¿Por qué él le dice: ven y ve? Porque la fe cristiana no es materia de libros nada más. La fe cristiana no es una teoría. La fe cristiana es una experiencia. Y necesitamos recalcar ese nivel de la experiencia con Dios. Con esto no le quiero decir que la fe cristiana no tiene teología. Claro que tiene teología. La fe cristiana tiene unos aspectos teóricos. Claro que los tiene. Esos aspectos teóricos nosotros los llamamos doctrina. Pues claro que las tenemos. Sin embargo, debe tener claro que en el fondo la fe cristiana no se basa en una frase que usted puede escribir, memorizar o repetir. La fe cristiana se basa en una experiencia de Dios. Con una experiencia de Dios. Y Dios quiere que usted tenga esa experiencia con Cristo. Y Dios quiere que la gente tenga esa experiencia con Cristo. El Espíritu Santo quiere tener una relación de 1 a 1 con usted. Dios quiere relacionarse de 1 a 1 con usted. Jesús quiere ser su amigo, su amigo, su amigo, su amigo. Entonces, nosotros no tenemos que estar predicando de alguien de quien hemos leído, sino de alguien que conocemos.
Por eso Jesús le dice, vengan y vean, vengan y vean. Y cuando ellos fueron, se quedaron con él y siguieron hablando con él. Y Jesús le siguió hablando, discipulándole, enseñándole las bases de la fe, diciéndole quién era Dios, enseñándole a acercarse más a Dios. Y uno de los hombres llamado Andrés, que lo que quiere decir es el valiente. Andrés quiere decir valiente. Tenía un hermano que se llamaba Simón Pedro. Y él va donde Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios para salvar a la humanidad. Esto es crucial. Esto es crucial. Porque Andrés nos está modelando un aspecto importante del discipulado. Una vez él descubre la realidad de Dios en Cristo, va a compartir ese mensaje. La fe no puede ser el secreto mejor guardado. La fe no puede ser para que usted se salve y el resto de la gente que se vayan a la condenación. La fe Dios la da para que usted la comparta, para que usted la comparta, para que usted la comparta, para que usted le diga a otras personas la buena noticia. Mire, si usted está hambriento y de momento descubre el mejor restaurante donde hacen la mejor comida, y es comida que tiene las 3 B, es buena, es bonita y es barata, ¿usted se queda callado y no se lo dice a nadie? ¿O inmediatamente empieza a decirle a sus amistades, mire, venga a este restaurante, mire qué cosa más rica, mire qué comida más tremenda, mire qué buenos precios? Antes nosotros esperábamos a llegar a la casa. Ahora no. Ahora usted le saca una foto a su plato y la coloca en las redes sociales y le dice a la gente, este sitio es espectacular. Entonces, si nosotros compartimos lo que sacia el hambre material, ¿cuánto más debemos compartir lo que sacia el hambre espiritual? Así que no espere, no se quede en timidez, inmediatamente vaya y comparta esa palabra. Andrés llegó a su casa e inmediatamente, tan pronto vio a su hermano, le dice, inmediatamente, tan pronto ve a su hermano, le dice, hemos encontrado al Salvador. Hemos encontrado al Salvador. Hemos encontrado al Salvador. Pues hermanos, hermanas, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo? Cuando usted llegue a su casa, hoy, no espere a mañana, no espere al martes, ni al miércoles, ni la semana que viene, ni al mes que viene. Comparta con la gente ahorita. Tan pronto usted salga de aquí, llame a sus familiares que no son creyentes y dígale, hemos encontrado salvación. Hemos encontrado salvación. Hemos encontrado salvación. En la colonia donde usted vive, en el edificio donde usted vive, en su calle, háblele a sus vecinos, háblele a sus compañeros de trabajo, háblele a sus compañeros de estudio. Y yo sé, uno se intimida, uno dice, yo no sé hablar. Y dice, bueno, mejor que venga el pastor, mejor que venga alguno de los líderes de la iglesia, mejor que venga la célula. Pero ¿sabe qué? Usted no necesita palabras elocuentes. Usted no necesita escribir un tratado de teología. Usted lo único que necesita es decirle a la gente, ven y ve, ven y ve, ven y ve lo que Dios va a hacer en tu vida. Andrés lleva a Simón Pedro a donde Jesús. Y Simón Pedro tiene una experiencia de conversión y se convierte no solamente en un discípulo, se convierte en el discípulo principal, en el líder de los 12. Pero eso no para ahí. Jesús es bautizado al sur en el río Jordán y sube a su natal Galilea. No es mucha la distancia. Del sur al norte de la Tierra Santa estamos hablando de unos 100 o 120 kilómetros. No es un país enorme. O sea, la Tierra Santa comparado con México es chiquititita. Pero Jesús sube a Galilea y allí se encuentra
con un hombre que se llama Felipe. Usted no lo ha notado, pero Felipe no es un nombre del Antiguo Testamento. Felipe es un nombre griego. Es un nombre griego, literalmente quiere decir el amigo de los caballos, ¿verdad? Filos, hipos, de ahí viene Felipe. Filos en griego quiere decir amigo, quiere decir querer como a un amigo. Y hipo quiere decir caballo, por eso donde los caballos corren hoy, ¿cómo se llama? Hipódromo, ¿verdad? Y por eso el caballito de mar se llama hipocampo, porque hipos quiere decir caballo en griego. Pues este hombre es judío, pero tiene nombre griego. Eso quiere decir ya que era mezcladito, era bicultural. Pues este hombre es de la diáspora, es un judío de la diáspora, que aunque es judío, tiene nombre griego. Entonces, tan pronto Jesús lo ve, le dice, sígueme, sígueme. Note que Jesús no le está dando un tratado de teología. Jesús no le está dando una alta invitación. Jesús no le está ofreciendo nada. Sencillamente le da un mandato de sígueme, sígueme, sígueme. ¿Y por qué es que Jesús hace eso? Porque nosotros conocemos a Dios no por lo que podamos estudiar, sino por el seguimiento. Usted puede leer toda la Biblia, pero si usted no sigue a Jesús, usted no va a tener una experiencia de fe y usted no va a crecer espiritualmente. Nosotros crecemos espiritualmente cuando la lectura bíblica va acompañada del seguimiento de Jesús. Y seguir a Jesús es imitarle, es imitarle, es imitarle. Tenemos que imitar a Jesús, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que ver su ejemplo y seguirlo en nuestra vida. Y en ese proceso aprender de sus palabras y aprender de sus obras. Felipe sigue a Jesús. Y se nos dice que Felipe era de una ciudad muy particular. Una ciudad que estaba en las riberas del mar de Galilea. El mar de Galilea, aunque se dice mar de Galilea en sí, es un lago de agua dulce, grande, que está en Galilea. Y ese pueblo se llama Betsaida. Ese pueblo se llama Betsaida. Y para aquellos de ustedes que tengan alguna amistad que se llame Betsaida, o alguna dama aquí que se llame Betsaida, perdone que le diga, Betsaida lo que quiere decir es la casa del pescado. Bet quiere decir casa en hebreo. Entonces, Betsaida lo que quiere decir es la casa del pescado. Se cree que ahí había una fábrica donde se procesaba pescado y se hacía pasta de pescado. Los pescadores como Pedro y Andrés, que iban al mar de Galilea, a ese lago, lo que pescaban era un tipo de pescado, una variedad de lo que hoy nosotros llamamos la tilapia, el pescado de San Pedro, pero en sí es un tipo de tilapia. Y lo que hacían era que la pescaban en grandes cantidades, la limpiaban y la mezclaban con aceite de oliva, le echaban especies, le echaban aceitunas u olivas y hacían una pasta de pescado, que era un producto de exportación que se vendía carísimo en Roma. Pues entonces encontramos que Felipe era de Betsaida, y de esa misma ciudad eran Andrés y Pedro, que eran pescadores. Así que ahí tenemos un núcleo de discípulos de Jesús en la ciudad de Betsaida. ¿Nota eso? Hoy nosotros le llamamos a esos grupos pequeños o células. Cuando tenemos núcleos de gente que vive en el mismo barrio, que viven cerquitica, y esas personas comparten unidos la palabra del Señor. Pues entonces, ¿qué encontramos? Que Felipe, que ya sabe que Andrés es cristiano, ya sabe que Pedro es cristiano, él no lo va a evangelizar. Pero recuerda que tiene un amigo que todavía no ha conocido a Jesús. Y ese hombre se llama Natanael. Y él va y le dice a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios,
aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. O sea, él va a decirle que han encontrado al Salvador del mundo, que Dios ha cumplido su promesa, que Dios ha cumplido su promesa, que Dios ha cumplido su promesa, que Dios ha dado salvación, Dios ha enviado salvación. Pero miren la respuesta que da este muchacho. Dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? De Nazaret puede salir algo bueno. Déjeme explicarle por qué este hombre dice eso. Usted sabe que la ciudad más importante de la Tierra Santa es ¿cuál? Jerusalén. Y Jerusalén queda hacia la parte sur de la Tierra Santa. Al norte de Jerusalén comienza un sector que se llama Samaria. Y Samaria era un lugar donde vivía gente que estaban mezcladitos. Eran medio paganos y medio judíos. Y los judíos trataban de evitar pasar por allí. O cuando iban para el norte o iban para el sur, trataban de tomar el camino del mar para no pasar por Samaria, o subían o bajaban caminando por las riberas del río Jordán para no pasar por Samaria. Entonces al norte estaba la Galilea, y Galilea estaba rodeada de 10 ciudades. Usted lo ha leído y quizá no lo sabía. Hay una palabra en la Biblia, una región que se llama la Decápolis. Deca quiere decir en griego 10. Polis quiere decir ciudad. Así que Decápolis son las 10 ciudades. Y eran 10 ciudades donde vivían extranjeros únicamente. Eran colonias del ejército romano. Ahí vivían militares romanos retirados y extranjeros. Por lo tanto, la gente del sur, la gente que se consideraba pura, veían a los norteños con malos ojos. ¿Le parece eso parecido a algo que usted conoce? Entonces decían que los norteños estaban mezclados con los vecinos del norte y que no eran de hueso colorado, que no eran judíos puros. ¿Qué les parece eso? ¿Ve cómo pasan los siglos y nosotros seguimos peleando las mismas luchas? Pues entonces Natanael, que él se consideraba puro, él se consideraba de hueso colorado, él se consideraba que no había sido contaminado, ¿qué dice? Pues mire, si es de Nazaret no puede ser el Mesías, porque de ahí no puede salir nada bueno, porque los norteños son todos malos y Dios no puede sacar nada bueno de esa gente. Pero qué bueno que Dios no discrimina, y qué bueno que Dios no es racista, y qué bueno que nosotros, aunque enfrentemos el odio de los hombres, siempre vamos a recibir el amor de Dios. Entonces, este hombre que ha sido discipulado, no se pone a pelear. Felipe no se pone a discutir. Felipe no se pone a decirle, oiga, pero la verdad es que usted es un racista, usted está lleno de... No. Felipe repite lo mismo que dijo Jesús. Ve y ve. ¿Tú quieres saber si él es el Mesías? Yo no voy a discutir contigo. Ven y ve. Entonces nos dice la palabra que Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y cuando él todavía estaba lejos, Jesús dice: aquí tienen un israelita verdadero, de hueso colorado, como él se consideraba, puro, en quien no hay falsedad, en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿y de dónde tú me conoces? Y Jesús le dice, demostrando su calidad profética: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba sentado debajo de la higuera, yo te vi. O sea, que Jesús demuestra que tiene visión. Jesús demuestra que nos conoce. Antes de que usted busque de Dios, Dios ya está buscándole a usted.
Gloria a Dios. Y eso bastó para que Natanael le dijera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Rey de Israel. Entonces ahí es Jesús el quien le da carrilla a él. Ahí es Jesús el que lo toma y le dice: adiós. Pero tú no hace un ratico no estabas diciendo que de Nazaret no podía salir nada bueno. Y nada más me crees porque te dije que ¿dónde te vi? Pues ten algo presente, que por medio de la fe vas a ver cosas mayores que esta. Por medio de la fe vas a ver de ahora en adelante el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hermano, hermana, le voy a decir esto con mucho cariño y con mucho amor. Esta es una exhortación que yo le traigo de parte de Dios. Y es que usted y yo necesitamos predicar con sentido de urgencia. El mundo se está perdiendo. Usted tiene amistades que se están perdiendo. Usted tiene familiares que se están perdiendo. Usted tiene vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que se están perdiendo. Hay hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que necesitan de Cristo y nadie los está evangelizando. Y usted me va a decir: oye, hermano Pablo, es que yo no tengo esa facilidad de palabra para convencer a la gente. Déjeme darle la buena noticia, que usted no tiene que convencer a nadie. El Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, es quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces usted me va a decir: pues entonces, ¿qué hago? Mire, lo mismo que hizo Felipe. Dígale a su vecino: ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Y cuando esa persona llegue a la iglesia, va a sentir el Espíritu Santo que se está moviendo. Va a sentir la presencia de Jesús que se está moviendo. Y cuando oremos por esa persona va a sentir ríos de agua viva que están corriendo por su ser. No es por obra suya, es por la obra de Cristo. No es porque usted tenga poder, es porque Dios tiene poder. Es porque Dios tiene poder. Es porque Dios tiene poder. Y nosotros lo que tenemos que hacer es traer a la gente, llámela, invítela, tráigala y dígale: ven y ve. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira lo que Dios ha hecho en la vida de los otros. Y considera en las grandes bendiciones que Dios te puede dar. Es crucial, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros entendamos que por la fe vivimos en la dimensión de lo milagroso. Vivimos en la dimensión del milagro. Dios puede hacer un milagro hoy. Dios puede hacer un milagro ahorita. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un milagro a una distancia. Y lo que necesitamos hacer es acercarnos a Dios, acercarnos a Dios, acercarnos a Dios y abrirnos a su gracia. Y entonces veremos el cielo abierto. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Ese último versículo es una referencia a Génesis. Usted recordará en el libro del Génesis que hay un momento donde Jacob, el engañador, el tramposo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Jacob engaña a su papá y se hace pasar por su hermano Esaú y le roba la bendición a su hermano. Y cuando su hermano reacciona con violencia, ¿qué hace Jacob? Se va y empieza a caminar para la tierra de donde ellos venían, que se llamaba Harán. Y en el camino le da sueño, lo agarra la noche y él no anda con nada, no tiene ni cobija, ni frazada, ni nada. Así que se tira al suelo a dormir. Pero como dormir sin una almohada es difícil, él agarró una piedra y la usó de almohada. Recostó su cabeza
en una piedra. Y tuvo un sueño. Y cuando vio el sueño, vio una escalera que desde esa piedra donde estaba recostada su cabeza, subía a los cielos. Una escalera. Y por esa escalera que subía desde la piedra, subían y bajaban ángeles a la presencia de Dios. Y cuando él despierta y tiene ese sueño claro en su mente, ¿qué dice? He aquí que yo no sabía que estaba durmiendo en la casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios. Recuerda que yo le dije que en hebreo, hace un ratico le dije que en hebreo, ¿cómo se dice casa? Bet. Así que este santuario se va a llamar Bet El. El quiere decir Dios en hebreo. Bet El, la casa de Dios. Pues le voy a decir, la iglesia, cuando se abre al poder de Dios, cuando se abre a la dimensión de lo milagroso, cuando pide que la presencia de Jesús se manifieste, cuando permite que el Espíritu Santo se pasee, cuando ora hasta que el Espíritu Santo haga grandes cosas en medio nuestro, esta iglesia de Cristo se convierte aquí y ahora en Bet-El, en casa de Dios y puerta del cielo. Si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy usted puede tener un momento como el de Jacob. Puede tener un momento como el de Jacob. Puede tener un momento de decir que deja de pelear con Dios, que deja de resistirse a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces usted puede entregar su vida a Cristo. Y si usted entrega su vida a Cristo hoy, este local, que no está en la tierra santa de Israel, sino que está en la tierra bendecida de México, se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.